es muestra de que están priorizando su bienestar. Como dicen nuestros mantras culturales, que los conocimos hace algunos días en el despliegue de cultura que tuvimos, vivimos con empatía, siempre ponemos a las personas al centro de nuestras decisiones y siempre aprendemos. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando una serie de webinars que buscan potenciar su bienestar con herramientas que ustedes puedan aplicar en su día a día, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, les voy a dar pase a Fernando Gibaja para que nos pueda compartir su presentación. Muchas gracias a todos por sumarse. Adelante, Fernando. Hola a todos, gracias Mirta. Bienvenidos a este webinar que se llama Manejando Mejor mi Ansiedad. Mi nombre es Fernando Gibaja, me voy a presentar brevemente. Estudié psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, me licencié allí, luego me fui a Holanda, a los Países Bajos, y hice un máster en donde me especialicé en el tema de mindfulness y respiración en relación a la ansiedad. Y luego he hecho 3 certificaciones sobre la ansiedad y el año pasado publiqué un libro sobre respiración, se llama La Respiración, Guía de Bienestar y Crecimiento. Y ya hace 5 años me dedico a la psicoterapia y a ayudar a las personas a que puedan tener más herramientas para relacionarse mejor con la ansiedad y con el estrés. Entonces, hoy día les voy a dar un pequeño vistazo de lo que es la ansiedad, de cuál es el impacto que tiene la ansiedad en nuestras vidas y también una serie de herramientas que pueden utilizar para poder relacionarse mejor con la ansiedad y poder disminuir los niveles de ansiedad en sus vidas. Entonces les voy a pedir que tengan sus cámaras prendidas, que intenten realizar los ejercicios, que les den una chance a los ejercicios y vean cuál puede ser el impacto. Si bien estos ejercicios puede ser que en el inmediato plazo no tengan un impacto, hay mucha ciencia detrás y se sabe que si uno los aplica de manera constante, puede generar un cambio en sus vidas en relación a los niveles de ansiedad o a la ansiedad que están sintiendo. Entonces voy a compartir mi pantalla en estos momentos para poder empezar. Perfecto. Entonces, primero me gustaría hacerles unas cuantas preguntitas. Si pueden responderlas por el chat, yo las leo y ir viendo más o menos cómo ha sido la ansiedad en sus vidas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es una pregunta muy simple, es si alguna vez han experimentado ansiedad en sus vidas y cómo se ha manifestado o sentido esta ansiedad. Entonces, son 2 preguntas unidas, ¿no? Si alguna vez han experimentado ansiedad en sus vidas y cómo han sentido esa ansiedad. Siéntanse libres de escribir en el chat, de poder plasmar un poquito, ¿no? Cómo se ha sentido esa ansiedad en sus vidas. En el sentido de se ha sentido más en el cuerpo, se ha sentido más en la mente, se ha sentido más en las emociones, se ha sentido más en la relación con otras personas. Entonces, les doy unos segundos ahí para que puedan. Sí, se ha experimentado, ¿no? Y lo he sentido como no puedo dormir, tensión en el cuerpo, inquietud permanente. Se ha manifestado como mediante mucha información en la mente, dolor de cabeza y una sensación de desesperación, tensión en el cuerpo, necesidad de comer más, te quita el aliento, siento una angustia e irritabilidad, procrastinación. Todas esas consecuencias que ustedes han mencionado son parte de la ansiedad, ¿no? Me vuelve más irritable, me quita el sueño. Entonces, como podemos estar viendo en las respuestas,
es la ansiedad se manifiesta en diversas dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Ya sea en una dimensión fisiológica, ya sea en una dimensión emocional, ya sea también en una dimensión interpersonal, ¿no? Entonces, trabajar con la ansiedad también involucra trabajar estas diversas dimensiones. Ahora, una última pregunta. ¿Qué consecuencias, ¿no? Que algunas ya están plasmadas, qué consecuencias ha traído la ansiedad en sus vidas? Algunas de ellas es no poder dormir bien, ¿no? Sentirme más irritado, pero ¿hay alguna otra consecuencia? Mal humor, que ustedes han podido ver que sea evidente cuando han experimentado la ansiedad. Dolores de cabeza, malas relaciones con las personas, irritabilidad. Genial, genial. Todos esos son síntomas de la ansiedad. Influye en mi calidad de vida. Ahora viene la última pregunta, es, ¿cómo han lidiado con esa ansiedad? ¿Tienen alguna herramienta, alguna técnica que les ha permitido lidiar mejor con esa ansiedad? Mantras, ujú, ¿no? Comenzar a decir algo, sea positivo o algo que nos transmita tranquilidad. Técnicas de relajación a través de la respiración, ejercicio de respiración, respirar, ¿no? Hacer ejercicio, el deporte, también es una buena manera de canalizar la ansiedad. Escuchar música, intento realizar técnicas de relajación y ejercicios. Genial. Todas esas son herramientas que nos permiten lidiar mejor con la ansiedad y relacionarnos mejor con ella. Entonces, ahora yo les voy a brindar libros de autoayuda, eso se le llama biblioterapia. Les voy a brindar una serie de herramientas, algunas con las que ustedes ya han trabajado y otras nuevas, que las pueden ayudar y las pueden insertar también en su repertorio de herramientas para lidiar con la ansiedad. Pero antes de eso, es importante saber qué es la ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta que involucra dos variables, estrés y miedo ante una situación o condición futura, ya sea interna o externa, y que consideramos potencialmente amenazadora para nuestro bienestar o salud. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que preparar una exposición y exponer sobre un tema, ¿no? En el trabajo. Esa situación en el futuro de tener que exponer, ¿no? Un tema en el trabajo puede comenzar a elevar nuestros niveles de ansiedad. Tuvimos un accidente en carro y después del accidente, después de un tiempo, tenemos que volver a manejar. Ese volver a manejar puede elevar nuestros niveles de ansiedad. Otro más, ¿no? Otro ejemplo más. Tuvimos una situación un poco bochornosa con nuestros colegas o con nuestros amigos y después tenemos que volver a cruzarnos con ellos o volver a verlos y eso también puede elevar nuestros niveles de ansiedad. Entonces, la ansiedad, ¿no? A diferencia, involucra estrés y miedo, pero a la diferencia del estrés, se da por una situación que va a venir, que todavía no ha llegado. Si bien parte de una situación que ya hemos vivido y que la hemos considerado un poco amenazadora para nosotros, la ansiedad surge, exacto, la pérdida de un familiar también puede generar ansiedad, en el sentido de que uno puede después ver eh, la muerte como algo muy cercano, ¿no? Y puede comenzar a pensar que otras personas pueden morir o que yo puedo morir y uno comienza a crear contextos, ¿no? Alrededor. La pérdida de un familiar también genera un duelo, ¿no? Que es un proceso dentro de los parámetros normales, ¿no? Que uno tiene que saber sobrellevar. Pero si esa pérdida comienza
a generar situaciones hipotéticas de que yo también podría morir, u otro familiar, u otro amigo, ¿no? Y comenzamos a crear contextos, a eso se le puede llamar ansiedad también. Entonces, cuando estamos ante una situación futura, ¿no? Y comenzamos a sentir este miedo y este estrés y estamos pensando esta situación futura, lo que podría pasar, lo bueno, lo malo, todo el contexto, esa sensación que emana de ese pensamiento, de ese pensar, de ese sentir en esa situación futura, se le llama ansiedad. Entonces, ¿qué consecuencia tiene la ansiedad? Por supuesto, la ansiedad, las consecuencias más notorias es el estrés que genera, ¿no? El sentir la ansiedad, un estrés fisiológico, como ustedes han mencionado, tensión muscular, problemas para dormir, una respiración más acelerada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se le llama, y eso es una activación de nuestro sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha-huida, ¿no? Y cuando se activa de manera crónica, comienza a generar todas estas consecuencias negativas. También comienza a generar miedo ante esa situación futura, ¿no? Y ese miedo, si bien el miedo es una emoción básica que todos sentimos, de manera crónica nos puede llevar en combinación con el estrés a evitar, ¿no? Y la evitación es uno de las consecuencias más características de la ansiedad cuando ésta comienza a ser más disfuncional, cuando ésta comienza a repercutir en nuestras vidas. Entonces, con los ejemplos que habíamos tenido, ¿no? Tengo que realizar una exposición y tengo que exponerla ante mis colegas. Y justo el día de la exposición, mis niveles de ansiedad están tan altos que llamo y no voy a ir al trabajo. Evité esa situación. Tuve un accidente en carro, ¿no? Y tengo que volver a manejar, pero no, prefiero moverme en transporte público, pero no por el hecho de que yo quiero moverme en transporte público porque tengo de alguna manera algunas creencias alrededor de que puede ser menos perjudicial para el medio ambiente, sino porque estoy evitando volver a exponerme a esa situación de manejar. Pasé una situación bochornosa con mis compañeros o con mis colegas y cada vez que tengo el almuerzo en el trabajo, tengo que cruzarme con ellos y evito almorzar, ¿no? Para no cruzarme con ellos. Entonces, la consecuencia final y más predominante de una ansiedad cuando ya se vuelve disfuncional es la evitación, ¿no? Y la evitación nos da un alivio inmediato, ¿no? Nos da un alivio inmediato de esta ansiedad, pero en el mediano y largo plazo, esa ansiedad comienza a ser más predominante, más fuerte y la evitación comienza a abarcar más dimensiones de nuestras vidas. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la evitación, el estrés y el miedo? ¿No? Y estos tres ingredientes lo que terminan haciendo es alejarnos de la vida de que queremos vivir. Disminuye también nuestro rendimiento e impactan de manera negativa en nuestro bienestar. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, y puede ser, no hay que ser tan estrictos con nosotros, ¿no? Un día podemos caer en ellos, uno que otro día, pero cuando estos elementos se vuelven crónicos en nuestras vidas, es decir, están casi todos los días presentes, comenzamos a alejarnos de esa vida que queremos vivir, de esa vida que les da sentido a nuestra existencia. Comenzamos a disminuir nuestro rendimiento porque ya no estamos, ¿no? en la tarea que estamos haciendo, o ya no estamos en la actividad que estamos haciendo, sea una actividad familiar, una actividad laboral, sino comenzamos a estar en estas emociones o comenzamos a estar perdidos en nuestros pensamientos. Y también impacta de manera negativa en nuestro bienestar, como han mencionado, ¿no? Esa tensión muscular, la calidad del sueño, las emociones de alguna manera displacenteras recurrentes, y eso comienza a impactar también en nuestro bienestar.
Y acá esta está relacionada con lo que ustedes han mencionado, con las preguntas que realizamos al comienzo. ¿Qué evitamos y dónde se manifiesta el estrés y el miedo, ¿no? Y el qué evitamos y en dónde se manifiestan el estrés y el miedo se entrelazan. Es decir, comenzamos a evitar situaciones, comenzamos a evitar ciertos pensamientos y en vez de, cuando viene un pensamiento intrusivo, en vez de darle el espacio y esperar a que ese pensamiento como una nube se vaya, nos distraemos con alguna actividad, prendiendo el celular o haciendo alguna otra cosa que quite el foco de ese pensamiento. El estrés y el miedo se puede manifestar en el cuerpo y es más, la primera manifestación del estrés y el miedo, más que en lo que se diría en la mente, está en el cuerpo, ¿no? En esa tensión muscular, en esa respiración acelerada, en esa sensación de que el corazón está en una frecuencia cardíaca alta y en emociones que consideramos no se van a ir, ¿no? Que pueden ser permanentes y displacenteras, como el miedo, como la frustración, como la irritabilidad. Y cada vez que sentimos estos ingredientes del estrés y el miedo en estas dimensiones, comenzamos a evitar un poco estas dimensiones, un poquito más, un poquito más. Comenzamos a evitar situaciones, comenzamos a evitar la relación con el cuerpo, no queremos sentir eso y para no sentir eso comenzamos a hacer otras cosas. Entonces comenzamos a dejar de darle espacio a estas dimensiones e intentar distraer y llevar nuestra atención a otro lado para no verlas. Y eso también genera un alivio momentáneo, temporal, inmediato, pero en el mediano y largo plazo sigue aumentando esta ansiedad, ¿no? Y sigue, de alguna manera, le seguimos echando gasolina a ese fuego que se podría ver como la ansiedad. Entonces, acá me gustaría también hacerles una pregunta, y es, de estas 4 dimensiones, ¿cuáles creen que es en donde se manifiesta más su ansiedad? ¿No? Ya sea ante situaciones, en mi cuerpo, en emociones, en pensamientos. En pensamientos. Ujú. En el cuerpo. En el cuerpo, en pensamientos. Situaciones, emociones. Como vamos viendo, a cada uno de nosotros, ¿no? se nos manifiesta la ansiedad de una manera distinta, o al menos la característica principal de la ansiedad se manifiesta en emociones, en el cuerpo, de manera distinta. Entonces, es importante reconocer esto, porque una vez que reconocemos en qué de estas 4 dimensiones se manifiesta la ansiedad, también podemos ir hacia esa dimensión y trabajarla con mayor ímpetu, ¿no? Si es que se manifiesta en el cuerpo, entonces voy hacia mi cuerpo, no lo evito y trabajo con mi cuerpo. Si es que se manifiesta en mis emociones, voy hacia mis emociones e intento estar en ellas sin reaccionar. Si se manifiesta ante situaciones, voy y me expongo a esas situaciones, aunque en esa exposición mi ansiedad, mi estrés y mi miedo puedan aumentar en el momento que me estoy exponiendo. Después de salir de esa situación, uno siente que lo logró y uno siente que la próxima vez que se exponga a esa situación, esa ansiedad va a ser más baja. Y no lo siente, es fáctico. La próxima vez que uno se exponga a esa situación, los niveles de ansiedad van a ser más bajos. No digo que tolerables puede ser si es que la ansiedad ha sido muy alta, pero van a estar en un nivel más bajo. Entonces, y si son mis pensamientos también, ¿no? Voy hacia ellos y les doy espacios. Ujú. Uno puede también tener todo el paquete, por así decirlo, ¿no? La ansiedad me lleva a evitar mi cuerpo, a no querer sentir estas emociones, a abrumarme con los pensamientos intrusivos y a evitar muchas situaciones. Entonces, uno tiene que ir
viendo dónde se manifiesta y cómo se manifiesta esta ansiedad. Ahora, ¿cómo nos relacionamos mejor con la ansiedad? Y esto es muy importante. Hay que entender, ¿no? Y es importante entender esto, que la ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿no? Que todos tenemos y que nos permite predecir el futuro y de alguna manera poder darle una valoración y ver si ese futuro es amenazante o no para mí, para mi bienestar y para mi vida. Entonces, la ansiedad es un mecanismo de defensa primario que lo hemos utilizado durante miles de años para poder sobrevivir. Sin embargo, el problema viene cuando esa ansiedad se manifiesta de manera crónica, es decir, una gran cantidad de días, y nuestra valoración sobre esa situación del futuro, sobre todo en este contexto, es extremadamente catastrófica. Entonces, cuando esa valoración es extremadamente catastrófica, la ansiedad va a aumentar y vamos a ver un peligro inminente en esa situación futura, cuando no necesariamente lo hay, ¿no? Y puede haber un peligro o puede haber una situación incómoda, pero no necesariamente un peligro hacia nuestro bienestar o hacia nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta ansiedad que todos sentimos, que es parte de nuestra existencia, y como es parte de nuestra existencia, tenemos que aprender a relacionarnos mejor con ella, o de alguna manera aprender a trabajar con ella y ver cómo la manejamos? Hay una serie de herramientas que nos permiten, ¿no?, regular el estrés, aceptar el miedo y enfrentar aquello que estamos evitando. Entonces, si mi predominancia está en el estrés, me dirijo más a las herramientas que me permiten regular el estrés. Si mi foco de atención está más en no tolero el miedo, me desagrada, ni lo quiero ver, es en aceptar el miedo. Y si evito muchas situaciones, de alguna manera donde voy a poner el foco es en enfrentar aquello que estoy evitando. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, ha desarrollado una serie de herramientas sustentadas, estudiadas, que nos permiten poder enfrentar, ¿no?, poder relacionarnos mejor con la ansiedad. No creo que es mejor, porque al final es una relación la que se crea, ¿no? Y no enfrentarla, no batallarla, porque eso no nos va a llevar a no nos va a llevar a un lugar seguro, ¿no? Pero relacionarnos mejor con ella, eso sí nos va a permitir tener un mejor desenvolvimiento cuando la ansiedad está presente. Para regular el estrés, la respiración. La respiración es el medio y el instrumento más rápido y eficaz para poder regular el estrés de manera inmediata, ¿no? Y hay una inmensidad de estudios que avalan por qué la respiración es un gran medio para poder regular el estrés. Y se los pongo así rapidito para poder entrar a las herramientas, de alguna manera practicar estas herramientas, estas técnicas. La respiración es el único sistema dentro de nuestro sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, que es un sistema que se considera automático, ¿no? Es el único sistema que es semiautomático y que está en constante interacción con otros sistemas. Está en constante interacción con nuestro sistema cardiovascular, está en constante interacción con nuestro sistema musculoesquelético, con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema digestivo. Entonces, regular la respiración nos permite regular de manera indirecta estos otros sistemas. Y con eso, ese estrés que está desregulando todos los sistemas,
disminuye, ¿no? Y uno comienza a entrar en balance. Entonces, hay dos técnicas que se utilizan en terapia y que utilizo en terapia para regular el estrés. Uno es las apneas y la otra es la hiperventilación controlada. A las apneas se le llama también el estilo cuadrado, también se le puede decir, y lo utilizan en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, para antes o después de situaciones estresantes para poder disminuir ese estrés. Y la hiperventilación controlada la utilizan también en terapia, pero uno de los principales promotores es Andrew Haberman, y menciona, ¿no?, que una cierta técnica de hiperventilación controlada disminuye los niveles de estrés y los trae a su línea de base en una cuestión de minutos. Importante, antes de hacer los ejercicios, es que sepan cómo debemos respirar en el día a día, ¿no? Estas son técnicas que se utilizan para regular el estrés, pero no son maneras como deberíamos estar respirando en el día a día. En el día a día, nuestra respiración debería ser netamente nasal. Si es que no podemos respirar por la nariz por algún motivo en particular, urge rehabilitarlo, y si no se puede, intentar respirar con labios fruncidos. Muy chiquito, como si estuviéramos silbando, por así decirlo. Nunca la boca muy abierta, porque eso fomenta la hiperventilación inconsciente, ¿no? Y la hiperventilación inconsciente activa el sistema nervioso simpático, y eso genera una serie de sensaciones fisiológicas relacionadas a la ansiedad. Entonces deberíamos respirar por la nariz, deberíamos respirar lento y deberíamos respirar con un patrón abdominocostal. ¿Qué es eso? Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio previo que ya lo han hecho en el webinar anterior, pero me gustaría reforzarlo. En este ejercicio vamos a hacer respiración abdominal, pero la respiración más funcional es abdominocostal, pero el tema de las costillas toma más tiempo en aprenderlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos una mano en el pecho y la otra debajo del esternón. Es decir, el esternón es este hueso de pecho, ¿no? Entonces nos la ponemos ahí, debajo de donde empieza el abdomen superior, y donde están alrededor del abdomen superior están las costillas. Entonces lo que vamos a hacer es primero sentir dónde está nuestra respiración, ¿no? Entonces respiremos y sintamos dónde está. Si está en la mano que está en el pecho, si está en la mano que está en el abdomen superior. Y una vez que hemos sentido dónde está la respiración, solo por la nariz, vamos a intentar, si está en el abdomen, vamos a intentar hacerla más larga y más lenta. Y si está en el pecho, vamos a intentar bajarla a esta zona inferior, no esta zona abdominal. Entonces, cuando vamos a botar todo el aire por la nariz, y ahora, cuando inhalamos, intentamos que el abdomen salga. Y ahora exhalamos por la nariz y el abdomen se mete. Tomamos aire, sale lento el abdomen. Botamos el aire, se mete. Una vez más, tomamos aire, sale. Botamos el aire por la nariz, se mete. Así debería ser nuestra respiración en el día a día. Inhalamos, nuestra zona abdominal se expande, y la costal de ser ya, de poder hacerlo. Y cuando exhalamos, nuestra zona abdominal y costal se contraen un poco. Si ustedes sienten que su respiración está en el pecho, o en algunos casos hay personas que sienten que ya ni siquiera está en el pecho, sino casi en el cuello, que están utilizando los músculos accesorios de la respiración, urge bajar esa respiración a una zona abdominocostal.
Con eso van a utilizar los músculos principales de la respiración, pero sobre todo van a bajar su frecuencia respiratoria. Y bajar la frecuencia respiratoria les va a permitir regular el estrés. Les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hacen ejercicio, el ejercicio es un estrés, pero es estrés para el cuerpo, pero es una manera de estresarlo, es un estrés positivo, por así decirlo. Cuando uno hace ejercicio, la frecuencia respiratoria aumenta o disminuye. Aumenta, exacto. Aumenta. Entonces, lo mismo sucede, y claro, está aumentando porque estamos haciendo una actividad y estamos requiriendo más oxígeno y estamos teniendo más dióxido de carbono y aumenta. Ahorita voy a responder a esas preguntas. ¿Cómo podemos lograr bajar? ¿No? Ahorita respondo. Entonces, cuando uno está durmiendo, la respiración, la frecuencia respiratoria, si saben, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, exacto, exacto. Ahí tienen un principio para ver cómo está su sistema nervioso con su respiración. Si ustedes quieren activarse, aumenten su frecuencia respiratoria y van a sentir cómo se activan. Pero si ustedes quieren todo lo contrario, relajarse y desactivarse, disminuyan su frecuencia respiratoria. Intenten hacerla cada vez más lenta y eso va a traer una sensación de calma y vamos a regular esos niveles de estrés. ¿Cómo hacemos? No había una pregunta, ¿cómo hago para bajar? No me sale. De hecho, sentados es más complicado una primera vez. Pero lo que se hace son una serie de ejercicios posturales, ¿no? Que nos permiten comenzar a dominar esta zona abdominal. Y el primer ejercicio y el más simple es que, y lo pueden practicar después, es que se echen, ¿no? Boca arriba en una superficie semidura, ¿no? Semiblanda, por así decirlo. Se echen en el suelo, boca arriba, y pongan una mano en el abdomen, ¿no? Boten todo el aire y de ahí inhalen y el abdomen sale lento y exhalen y el abdomen se mete. Inhalan, sale, exhalan, se meten. Y de ahí, una vez que han estado echados y practican varias veces y ya tienen dominado ese movimiento, pueden hacerlo de costado. Inhalan, sale, exhalan, se mete. De ahí al otro lado, de ahí boca abajo, de ahí sentados, de ahí boca arriba. El objetivo es comenzar a familiarizarnos con este nuevo patrón respiratorio y ver cómo se siente. Todo proceso de aprendizaje puede involucrar un poco de estrés, ¿no? Pero ese patrón va a permitir, el patrón abdominal es un patrón más distendido. Si estamos tensos, no podemos respirar con el patrón abdominal. Y la tensión es parte del estrés. Y la tensión es parte de la ansiedad. Entonces, lo que estamos haciendo es relajar el abdomen, liberarlo. Y no solamente el abdomen, sino también el diafragma, le estamos dando más margen de movimiento. Y eso nos va a relajar. Entonces, después les puedo enviar una serie de ejercicios con unas imágenes para que ustedes puedan practicar su respiración abdominal, siempre por la nariz y lento, y eso también los va a relajar. Pero ahora hagamos estos dos ejercicios, ¿no? Que son las apneas y la hiperventilación controlada. Y estos son también ejercicios de exposición. Voy a intentar hacerlo suave, pero si uno aumenta la intensidad, uno a veces tiene sensación de ahogo cuando presenta ansiedad y uno a veces tiene una hiperventilación cuando presenta ansiedad. Entonces, exponer a la persona a estas sensaciones fisiológicas y que la persona, en un contexto seguro, por supuesto, y que la persona se dé cuenta que sí, no pasó nada, sigo viva, hace que esa parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, que está buscando el peligro y la amenaza, disminuya su actividad y se dé cuenta que no era tan amenazante como uno creía. Pero ahora lo vamos a hacer como reguladores de estrés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar primero por la hiperventilación controlada y de ahí por las apneas. Entonces, si lo pueden hacer echados, genial. Si lo tienen que hacer sentados, también,
¿no? Pero lo mejor es hacerlo echados. Ahí, y con los ojos cerrados promovemos una relajación un poco más predominante, ¿no? Entonces, la hiperventilación controlada, vamos a hacerlo suave. ¿Cómo se hace? Vamos a inhalar 2 veces por la nariz y vamos a exhalar 1 vez por la boca. El sonido es más o menos así. Inhalo 2 veces y exhalo 1. Inhalo 2 veces por la nariz y exhalo 1 por la boca. ¿Ok? Entonces, hagamos 3 rondas de 5, primero de 5, de 10 y de 15. Y en las últimas, en la última exhalación, vamos a sostener el aire durante unos segundos y de ahí vamos a inhalar todo lo que podemos y vamos a sostener otra vez. Entonces, hagámoslo juntos, ¿ok? Nos sentamos o nos echamos relajados y empezamos. 1, 2, 3. Botamos todo el aire, sostenemos. Inhalamos, sostenemos. Botamos el aire por la nariz y empezamos otra vez. 1, 2, 3. Botamos todo el aire, sostenemos. Inhalamos, sostenemos. Exhalamos, botamos el aire y vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3. Botamos el aire, sostenemos. Y en el sostenimiento sentimos que hay sensaciones en las manos, en el pecho. Inhalamos, sostenemos. Exhalamos. Y volvemos a balance con unas 3 respiraciones lentas solo por la nariz. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Hiperventilación controlada. Ahora, miren cómo se sienten, se pueden sentir un poco más alertas, se pueden sentir un poco más relajados, se pueden sentir un poco más ansiosos o menos. Evalúen qué hay, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Es la primera vez que algunos puede ser la primera vez que lo practican, ¿no? Y en una primera vez las sensaciones pueden ser un poco variadas. Practiquemos este otro lado, que son las apneas. Y ustedes vean con cuál les va mejor, ¿no? Es el otro extremo. Y las apneas es simplemente inhalar, sostener, exhalar, sostener. Hagámoslo. Se sugiere con el patrón abdominal, pero si todavía no lo tienen dominados, háganlo como respiran normalmente. ¿Ok?
Botamos todo el aire y ahora sí es todo por la nariz. Y vamos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos. Una más. Inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos, dejamos libre la respiración. Evalúan cómo se sienten después de estos dos ejercicios. Pueden sentir si ha disminuido su ansiedad. Más que la ansiedad, si ha disminuido el estrés, si se ha mantenido igual, si puede haber aumentado un poquito por el hecho de hacer un ejercicio nuevo. Evalúen. Estas dos técnicas las pueden hacer juntas, como las hemos hecho ahora, o las pueden hacer separadas. Depende del tiempo que tengan o lo que les haya resonado más con ustedes, ¿no? Las apneas o la hiperventilación. Cuando es junto, es un poco más poderoso para regular el estrés. Se sugiere que lo hagan en la mañana, apenas se levantan, al mediodía y en la noche. Y eso va a hacer que se pueda regular el estrés, como una pastillita en la mañana para regular mi estrés, al mediodía para regular mi estrés, en la noche. Ahora, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido después del ejercicio? ¿Les ha parecido difícil, fácil? ¿Han sentido que el estrés ha disminuido? ¿No mucho? ¿Está relajado? Perfecto, perfecto. Si se sienten más relajados, ahí están, ¿no? Y esas dos herramientas que no toman mucho tiempo, que si lo somos muy juiciosos, genial, el primer ejercicio, entonces ese puede ser el que puedes implementar, ¿no? Y después ir viendo también el otro, a ver si también, o sea, pero la cosa es que ustedes elijan, ¿no? Digan, este me relajó perfecto, este lo voy a ser juicioso y lo voy a poner en la mañana, en la tarde y en la noche, 2, 3 minutos, y esos 2, 3 minutos hacen la diferencia. Me relaja más. Téngalo, la respiración a mí me cambió la vida y le he cambiado realmente a través de la psicoterapia y este tipo de herramientas la vida en relación al estrés y la ansiedad a muchas personas. Entonces, ahí tienen una herramienta con dos técnicas. Ahora, vayamos a la segunda herramienta, aceptar el miedo, ¿no? Con la meditación. La meditación que vamos a hacer proviene del mindfulness. Y el mindfulness lo que busca desarrollar es la conciencia plena. ¿Qué es la conciencia plena? Aunque suene cliché, es la capacidad de estar en el presente sin juzgar. ¿Y qué es lo que se desarrolla? ¿Qué es el desarrollo con esta capacidad para estar en el presente sin juzgar? ¿Y cómo se desarrolla? Cuando uno hace el mindfulness o cuando uno hace la meditación, enfoca la atención en un solo objeto, ¿ya? Puede ser mi respiración, puede ser el miedo que estoy sintiendo, si es que ya uno está más avanzado, ¿no? Puede ser un cuadro que veo afuera, un paisaje, pero es un solo objeto en donde yo intencionalmente voy a dirigir mi atención. ¿Y qué es lo que voy a hacer? No es que voy a dejar mi mente en blanco, no es que me voy a relajar ni siquiera. Lo que voy a hacer es cada vez que yo
vea que mi mente se ha distraído, la traigo hacia ese objeto que tengo en donde he puesto mi atención. Cada vez que se va, la traigo, sin juzgarme, sin decir qué distraído que soy, por qué me pasa esto, no puedo prestar atención. Simplemente la traigo sin juzgar, la traigo, la traigo, la traigo, una y otra vez. Y ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Y en el plano laboral es donde pongamos la atención, ahí vamos a estar. Y allí vamos a hacer. Y no es que si tenemos esta exposición, uno empieza a rumiar y decir, ah, no, no lo voy a hacer, no tengo tiempo, ta, ta, ta. Y uno está perdiendo y perdiendo el tiempo en estos pensamientos intrusivos en vez de estar haciendo. El mindfulness te enseña, ahí puse mi atención, ahí estoy. Y eso lo hago. Y si me distraigo, vuelvo a hacer eso que estoy haciendo. Y si me distraigo, vuelvo, ¿no? En niveles más avanzados se trae el miedo. Y, y al miedo lo que vamos a querer es distraernos de ese miedo. Y lo traigo ahí al miedo. Y lo traigo ahí al miedo. Y eso también me permite relacionarme mejor con esa emoción y estar en esa emoción sin huir de ella. Pero ahora lo que vamos a hacer es, uno puede trabajar con la meditación, con los pensamientos, con las emociones, con el cuerpo, con algo externo. Pero sigamos con un poquito con la respiración y después con un objeto externo, ¿ya? Y si después se animan, pueden trabajar con esa emoción que están sintiendo. Si hay miedo, si hay frustración, simplemente se sientan, cierran los ojos y están en esa emoción, sin huir de ella, sin distraernos, estamos en esa emoción, ¿no? Y si nos distraemos, volvemos a esa emoción. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que también sintamos que la emoción es transitoria. Las emociones no son eternas, son transitorias. Y cuando les damos ese espacio, esa emoción se diluye más rápido en el tiempo. Entonces, hagamos este ejercicio súper conocido del mindfulness, que es conciencia plena de la respiración, y después conciencia plena de algún objeto que tengamos. Primero interno, después externo. Entonces, cerremos los ojos y vamos a estar no más de 3 minutos en este ejercicio. Y lo que vamos a hacer es sentir, simplemente sentir, ¿ok? Primero vamos a sentir nuestra nariz. Ya y si nos distraemos, volvemos a sentir nuestra nariz. ¿Qué vamos a sentir? Sintamos cómo entra el aire al inhalar y cómo sale cuando botamos el aire. Cómo entra frío cuando inhalamos y cómo sale tibio cuando exhalamos. Frío al inhalar, tibio al exhalar. Y estemos unos segundos sintiendo cómo entra y sale el aire. Si nos distraemos, volvemos a sentir esa parte de nuestro cuerpo. Ahora intentemos escuchar el sonido de nuestra respiración. Cómo suena al inhalar y cómo suena al exhalar. El sonido de la inhalación y el sonido de la exhalación. Intentemos estar unos segundos escuchando ese sonido. Nos distraemos, volvemos al sonido de nuestra respiración. Y por último, ahora sintamos el movimiento de nuestra respiración, sin influir en él. Cómo se mueve nuestro cuerpo al inhalar y cómo se mueve nuestro cuerpo al exhalar. El movimiento de la inhalación, el movimiento de la exhalación.
Y ahora pongamos el foco durante unos segundos en qué emoción estamos sintiendo. Y en dónde se siente. Estoy sintiendo calma, estoy sintiendo miedo. ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? ¿Y en qué parte del cuerpo se siente? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? E intentemos simplemente estar sintiendo esa emoción y sintiendo esa parte del cuerpo durante unos segundos. Nos distraemos, volvemos a la emoción y a la parte del cuerpo. Y ahora lentamente abrimos los ojos, volvemos a este mundo exterior, salimos del mundo interior y focalicemos la mirada en algún objeto que tengamos al frente. Puede ser un cuadro, puede ser la pared, lo que sea. Y vamos a mirar ese objeto durante unos segundos y contemplarlo, como si no lo hubiéramos visto antes. Contemplamos su forma, sus colores, su posible textura. Cada vez que nos distraemos, volvemos a contemplar el objeto en donde hemos puesto nuestra atención, nuestra conciencia. Y si queremos, podemos poner doble foco de atención en este objeto exterior y simultáneamente también sentimos nuestra respiración o nuestra postura. Entonces, estamos afuera contemplando este objeto y a la vez estamos adentro sintiendo nuestra postura, nuestra respiración. Dejamos libre el foco de atención, evaluamos cómo nos sentimos después de esta meditación. Conciencia plena, mindfulness. Lindo mecanismo, linda herramienta para entrar en una relación con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. No siempre nos van a llevar a relajarnos, el mindfulness, no siempre nos va a llevar a relajarnos o a regular el estrés, por eso no es una técnica para regular el estrés específicamente, pero nos va a llevar a relacionarnos mucho mejor con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos. Y en esa mejor relación nos va a llevar también a relacionarnos mejor con el mundo o con la tarea que estamos haciendo en ese momento. ¿Cómo se han sentido después de este ejercicio? ¿Han sentido que les, les costaba encontrar una relación con el cuerpo? ¿Había algún pensamiento recurrente que estaba ahí dando vueltas y que los distraía? Siempre es importante también después de estos ejercicios hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué pensamiento estaba ahí distrayéndome y ser más consciente de él también? Ahora, sigamos. Para aceptar, ¿no?, lo que estamos evitando y para enfrentar de alguna manera lo que estamos evitando, que esto ya va más por el lado de la exposición. Me ayudó el poner todo de mi parte para concentrarme, ¿no? El mindfulness
fomenta un montón estos procesos de atención y concentración. Es como cuando leemos un libro, ¿no? Estamos leyendo un libro y nos distraemos con algún pensamiento y volvemos a leer ese párrafo, nos distraemos y volvemos. Y ese volver de esa distracción fomenta la atención y la concentración. Lo mismo, ese mismo principio estamos haciendo, pero con nuestras emociones y con nuestro cuerpo. Y eso hace que no solamente de alguna manera agilicemos esos procesos, sino nos relacionemos más con nuestra corporeidad, ¿no? Y con nuestro mundo emocional. Es muy importante y de alguna manera es una de las cosas más importantes que debemos formularnos, es qué le da sentido a nuestra vida. Si no tenemos, y esto en la terapia de aceptación y compromiso se le llama valores, si no tenemos claro qué le da sentido a nuestras vidas, es muy probable que el miedo, el estrés, el automatismo, ¿no? El vivir una vida automática y la ansiedad comiencen a estar presentes de manera crónica y comiencen a tener un impacto en nuestras vidas. Si sabemos y si estamos teniendo claro qué le da sentido a nuestra vida, cuáles son nuestros valores, es mucho más fácil poder levantarnos todos los días y saber por qué, hacia dónde estamos caminando. Por más que ese día sea nublado, torrencial, frío, todas esas variables juntas, sabemos, ¿no? Para dónde estamos caminando y sabemos que vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones que no nos van a ser cómodas ni placenteras y que van a elevar nuestros niveles de ansiedad para alcanzar eso. Algunos de los ejemplos puede ser, y son como los soles, ¿no? En la terapia de aceptación y compromiso los ponen como los valores son tus soles, ¿no? Siempre están allí. Por más que esté nublado, tú sabes que están ahí, guían tu rumbo, pero son inalcanzables. Entonces eso es bonito también, porque siempre hay algo más por hacer con esos valores. Pueden ser, estos son algunos de los míos y algunas de las personas con las que he trabajado, ser un profesional flexible, ser un padre o una madre presente, ser una persona con impacto social, ser un mejor esposo, esposa o partner, ser una persona segura o seguro de sí misma, etc. Entonces, les hago esta pregunta, ¿no? Y me gustaría que la reflexionen en esta semana es, ¿qué le da sentido a su vida? ¿No? ¿Cuáles son sus valores? Y esto es algo que no lo van a poder resolver ahorita mismo, pero ¿cuáles son sus valores? ¿No? ¿Qué les da sentido a su vida? Háganse esa pregunta y esos valores no los van a alcanzar si no van a tener siempre metas para poder llegar un poco más. Y una vez que tienen esos valores claros, enfrenten aquello que están evitando. Identifiquen que están evitando y de ahí enfréntelo, ya sea primero en su imaginación y después en la realidad. Pero para para poder enfrentar aquello que estamos evitando es muy importante saber para qué estoy enfrentando eso, ¿no? ¿Para qué estoy enfrentando el exponer este, este, este trabajo que tengo, ¿no? Hacer una exposición en el trabajo que tengo? ¿Para qué? Para ser un profesional más flexible, ¿no? O para ser una persona más segura de sí misma, ¿no? Entonces, siempre que tengan un para qué en esto que están evitando, va a ser mucho más fácil enfrentarlo o va a tener mucho más sentido. No sé si fácil, pero va a tener mucho más sentido enfrentarlo. Por último, para acabar, sueño, y lo ha mencionado, calidad de sueño. Importante que puedan poner esto como uno de los elementos, no para regular la ansiedad ni siquiera, más trascendente todavía, como el elemento principal de su bienestar. Muy importante que tengan una buena calidad de sueño. Y para esto, rápido, para ir cerrando, una alimentación
adecuada antes de dormir. Es decir, no tomar bebidas como café o como el té o gaseosas que tengan alto contenido en azúcar antes, unas 3, 4 horas antes de irse a dormir, por lo menos. El entorno deberían tener luces muy bajas. Si tienen aparatos electrónicos, desconectarlos. Otra nos lo bloquean, nos lo quitan, ¿no? Esa es una de las cosas que advierte Ahí creo que el científico, ¿no? se ha prendido un audio. Ahora sí. Entonces, el entorno es muy importante, desconecten los aparatos. Si tienen Y mandó su ahí, es celular, una de las normas, de las reglas. si tienen su celular, cárguenlo afuera de la habitación. Entonces, cuiden su entorno. Mientras menos aparatos electrónicos tengan o estén desconectados, mejor. Y la luz baja. El número de horas, de 6 a 8 horas, es lo recomendable. Y la higiene del sueño. Y para la higiene del sueño, creo que lo más importante hoy en día es no irnos a dormir después de haber visto el celular, no haber tenido una luz muy fuerte, porque eso no fomenta la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿no? O haber visto tele, sino intentar generar un hábito de lectura, ¿no? Con luces bajas, meditación o respiración, generan, creo que, las condiciones necesarias para tener una buena calidad de sueño. Y acostarnos y despertarnos, de ser posible, siempre a las mismas horas. No somos seres de hábitos. Nuestro metabolismo y nuestro cuerpo también funciona con el hábito. Si nos acostamos y despertamos a las mismas horas, es más probable que generemos la melatonina a la hora que nos vamos la cantidad necesaria de melatonina, que es el hormona del sueño, a la hora que nos vamos a dormir, y cuando nos despertemos ese cortisol, que también es necesario para estar alertas y para estar de alguna manera enfocados en la actividad diaria, pero en las horas adecuadas. Entonces, cuiden mucho su sueño, cuiden mucho qué están haciendo antes de irse a dormir, sobre todo lo más importante. Intenten realizar cosas que no tengan nada que ver con la tecnología. Eso los va a ayudar un montón a que su sueño sea de mayor calidad. Eso es todo. Espero que les haya podido brindar herramientas que les puedan ser útiles, ya sea la respiración, la meditación. Miren qué es importante y qué les da sentido a su vida. Y una vez que tienen eso, sepan para qué se están exponiendo a eso que evitan. Identifiquen lo que están evitando y expónganse. Van a sentir ansiedad y miedo, sí, pero eso va a disminuir en el tiempo. Y cuiden mucho su sueño, que sin sueño vienen una cascada de condiciones, ¿no? Tenemos que cuidar bastante. Si quieren tener más información, pueden seguirme en las redes sociales, en Awake Respiración, pueden leer mi libro, La Respiración Guía de Bienestar y Crecimiento, lo encuentran en la academia, lo pueden dejar de manera gratuita, o pueden contactarme también. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, tenga alguna duda. No, gracias a ustedes. No, ahí están agradeciendo en el chat. Gracias a ustedes por participar. Sí, creo que van a enviar las grabaciones. Sí. Uh-huh. Entonces, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado este webinar. Cualquier cosa, igual si quieren realizarme alguna pregunta, ahí tienen mi teléfono, mi mail, y encantado de poder contactar con ustedes y poder resolver. Muchísimas gracias. No, de nada. Estoy en Instagram, pero también en Facebook estoy como Fernando Gibaja. Así que ahí me pueden seguir, ahí comento constantemente sobre herramientas de bienestar, ¿no? Para trabajar con el estrés o con la ansiedad. Les deseo una linda tarde, que les vaya muy bien. Buenísimo, muchas gracias Fernando por la presentación que has compartido hoy con nosotros y a cada uno también de nuestros colaboradores que se han sumado a este espacio de bienestar.
Mañana les vamos a compartir la grabación del webinar, la presentación de Fernando y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, gracias a todos. Chao, cuídense. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense.